Hoy es, eh, hoy es 25 de septiembre, el lunes de 2023, y nos reunimos, como todos los días entre semana, para la reconstrucción de los episodios de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, emisión 415. Y para el efecto, vamos a hacer la reconstrucción y el análisis estratégico de una masacre de campesinos y obreros bananeros adscritos al movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, perpetrada por narcoterroristas de las FARC en los sitios conocidos como Pueblo Bello y Alto de Mulatos, en el área rural de Turbo, Antioquia, en hechos ocurridos en el mes de mayo de 1996. Esta fue una de las múltiples masacres perpetradas por diversos actores armados, en especial las FARC, como retaliación porque los desmovilizados del grupo terrorista EPL venían ganando espacio político y quitándole votantes a las FARC por medio de su brazo político, la UP, en la región. Las recientes declaraciones de la señora Karina, desmovilizada del grupo narcoterrorista, así lo dejan en evidencia, pero además ante Justicia y Paz otro delincuente se presentó y afirmó lo mismo, que no es sino corroborar lo que vienen diciendo los sobrevivientes de esa masacre desde hace ya más de 30 años, y sigue la justicia sin tomar acción, mirando para otro lado, como si no fuera un hecho grave, porque afecta a los narcoterroristas y les afecta su plan estratégico, e inclusive en el supuesto informe de la Comisión de la Verdad, esto se relaciona es como un hecho sucedido de violencias, de sumatorias de violencias, pero no indica la profunda responsabilidad del secretariado de la FARC, ya que estos delincuentes no deberían estar en el Congreso, sino en una cárcel purgando penas por estos delitos. Adelante, mi coronel. Hoy lunes 25 de septiembre de 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, es definitiva la importancia de la geografía en las actividades legales e ilegales del orden político, social o económico. En este sentido, ¿cuál es la importancia geoestratégica del invaluable corazón geopolítico de la topografía colombiana, denominado subregión de Urabá, al noroccidente del departamento de Antioquia, en particular el municipio de Turbo, por la existencia de varias fincas bananeras que generan riqueza, empleo y dinámica económica a los habitantes de la zona? Bueno, mi coronel, tenemos a la vista el mapa del departamento de Antioquia con sus municipios y dos infografías, en la parte inferior izquierda y la parte superior derecha, las que nos resaltan en color rojo la ubicación tan importante que tiene este departamento, que si se le mira de sur, de norte a sur, sirve para unir al centro del país, al centro político, al centro económico, centro social y cultural del país, con el noroccidente, con la costa atlántica, y sobre todo con un golfo que en el futuro es un gran potencial. Y es un gran potencial porque es el golfo más importante del noroccidente colombiano y es el golfo más sureño que tiene el Mar Caribe. Además que es un golfo binacional, gracias a que Panamá traicionó a Colombia y se separó, y que es un golfo que tiene la posibilidad que en medio de todas las ensenadas y pequeñas bahías que se forman, se constituya un importante puerto internacional para el comercio y el turismo. Además, por la facilidad que da para iniciar desde ahí el canal interoceánico que tanto está necesitando el mundo, no solamente Colombia.
Por demás, ese golfo es el Golfo de Urabá, que lo estamos resaltando aquí con el cursor, o el puntero láser para que sea mejor. Pero además, si miramos en la infografía, vemos que ese estrecho de Urabá, esa subregión de Urabá, sirve como un enlace entre la costa atlántica y la costa pacífica, entre el nororiente de Colombia y noroccidente de Colombia, además de constituir un espacio importante de límites y de muchos cursos de agua que se pueden desarrollar de otra manera con canales para unir todo el Golfo de Urabá con el departamento de Córdoba en un transporte multimodal aquí en esta zona de estos ríos que descienden de la cordillera. O sea, posibilidades de desarrollo socioeconómico incalculables. Además de ese golfo o esa región de Urabá limita por el oriente con la serranía de Ayapel, muy importante, con la serranía de Avive también tiene su influencia, y es una unión terrestre entre el nudo del Paramillo con Antioquia, con Córdoba y con Urabá y Chocó, generando otra dinámica importantísima para todas las actividades políticas, sociales, económicas y culturales de la zona, e históricas. Al mirar ya en particular el municipio de Turbo, vemos que es un municipio que está enclavado en el noroccidente del departamento y en el centro de la región de Urabá, y que por alguna razón geográfica, que ya la hemos cuestionado varias veces aquí, está tomando parte del centro de Urabá con el occidente de Urabá en una línea muy delgada que le quita terreno, vimos aquí, a Apartadó y a Carepa. Correcto, dentro de la geografía y dentro de la distribución político-administrativa sería que Turbo llegara, por ejemplo, hasta aquí y que Apartadó se extendiera hasta allá, o que Carepa se extendiera hasta el Golfo y que Turbo no tuviera esa línea, pero o esa línea que separa a Carepa y Apartadó, que no les deja tener territorio en el Golfo. Pero por alguna razón, cuando se distribuyeron los municipios, quedó de otra forma, y entonces Turbo quedó como el municipio más grande y de más preeminencia en la zona de Urabá, y también caracterizado por mucha violencia. Es un municipio que ha tenido bastante afectación de los grupos narcoterroristas por su ubicación geográfica, como vemos, rodeando casi todo el Golfo. Casi todo el Golfo lo rodea, por sus límites internacionales después de la traición de Panamá a Colombia, y porque va hacia el interior del país, uniendo a Mutatá con Turbo y prolongando la región urabeña de Antioquia. Pero aquí vemos otra característica, es que hay un espacio y otros dos municipios de Urabá que no están integrados totalmente a la región y que están separados por unos límites departamentales y por otro municipio. Y esas son características bien extrañas de la geografía colombiana que no nos queda tan fácil explicar. Y aquí lo notamos más en el mapa, donde el municipio de Abeiba no tiene límites con este otro municipio, ni con Vigía del Fuerte, con Murindó ni con Vigía del Fuerte, pero sin embargo los dos forman parte del Urabá, a pesar de la separación que les hace Dabeiba, que no es del Urabá, sino del occidente antioqueño. Las fotos, como siempre, demuestran la belleza, la riqueza y los contrastes de pobreza y violencia que hay en la región. Esta toma aérea sobre el Golfo muestra la zona urbanizada de Turbo, bastante grande y con mucha posibilidad de extenderse. Vemos que puede estar casi a nivel del mar cuando llueve demasiado en la cordillera al oriente y se sube también la marea, se inunda el río, o el río crece también y se inunda y forma una zona muy cenagosa y muy pantanosa en la región. Vemos que ha sido deforestada de manera inmisericordia para la ganadería extensiva y para los cultivos de plátano
o de banano en el fondo, tiene un malecón que se ha construido y es orgullo de la región, pero cuando el mar se pone bravo, se pone bravo. Y entonces es difícil contener la furia del mar. El contraste con el malecón, que sería para un proyecto turístico al estilo Miami o las grandes urbes que están sobre los mares, vemos aquí las casas de pobreza, la orgía de cables todavía de construcción, un contraste bien marcado en África. Sin embargo, pues para el departamento de Antioquia es un orgullo, y lo mismo para el Ministerio de Vías, haber construido ese malecón. Ya en el terreno vemos la realidad de lo que es Turbo, a pesar de que la bananera genera muchos recursos, genera ingresos y hay economías ilegales. También la pobreza es notoria, el abandono del Estado, tanto del departamento como de la nación, como el municipio hacia las veredas, se nota aquí los carreteables en pésimo estado y las casas en una semejanza a lo que es el África, y vemos uno de los sectores deprimidos llenos de niños, de jóvenes, de muchachitos y sin ninguna esperanza distinta a conseguir un empleo en la bananera, pero sin ninguna otra forma de desarrollo y ahora complicado como punto de paso obligatorio de la migración ilegal hacia Estados Unidos, con una corrupción municipal aterradora y con agentes de la violencia distribuidos por la región también de manera múltiple, causándole daños a la región. Así es de que toda la riqueza, la prospección, la ubicación geopolítica y el valor geoestratégico que tiene el municipio de Turbo, afectado por factores que son comunes en la región y en el país, partiendo de la corrupción rampante, que es la que genera todos estos fenómenos, sumada desde luego a que esa corrupción va muy de la mano con la escasa visión geopolítica de los dirigentes, que jamás miran hacia adelante, ni en perspectiva, ni tienen un concepto claro de lo que les corresponde como parte del desarrollo nacional y de la historia del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, siguiendo la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podemos evaluar desde las ópticas estratégica y táctica las razones por las cuales las FARC crearon cuadrillas en la región de Urabá antioqueño para avanzar en su plan, con las cuales pretendían tomarse el poder político del país en 1989. Bueno, mi coronel, entonces comencemos por decir que el 5 de mayo de 1996, nos lo dice Google, es la información que se encuentra al escribir aquí en el buscador masacre de mulatos, masacre de Pueblo Bello y del Alto de Mulatos en Turbo. Y vemos que lo primero que se encuentra, además de 3.580 resultados referentes al tema en menos de un segundo, es que en la madrugada del 5 de mayo de 1996, un grupo de 150 terroristas de las FARC asesinaron a 16 personas en 2 corregimientos de Turbo, Antioquia. Y la cuadrilla 58 asesinó a 9 personas en el corregimiento de Pueblo Bello, y el mismo día la cuadrilla quinta llegó al caserío de Alto Mulato, donde mató a otras 7 personas. Eso lo dice Google. Pero respecto a su pregunta, entonces diríamos lo siguiente, que esta cuadrilla o estas cuadrillas se fueron asentando en Urabá de manera progresiva desde comienzos de los años 60, cuando el Partido Comunista decidió ganarle de mano al MOEC y a otras agrupaciones de orientación comunista, ganarles de mano el paso a la región y apropiarse de ella. Entonces se comenzó a extender progresivamente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda y la frontera con Panamá, una gran cantidad de estructuras armadas de la FARC, que como las vemos aquí con nombre propio, están perfectamente definidas. Y el origen, el germen
es obviamente el Partido Comunista, que va y organiza la zona, que va a instalar una serie de delincuentes allá y que se multiplica progresivamente en la región. Entonces ahí están la cuadrilla 5, luego la 58, la 57, la 58. Y esas se van extendiendo hacia el oriente y se unen con otras hasta formar toda una estructura en todos esos departamentos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resume Google en su portal electrónico web los hechos relacionados con la masacre de 16 campesinos en los corregimientos de Pueblo Bello y el Alto de Mulatos, área rural del municipio de Turbo, Antioquia, en mayo de 1996? Sí, ya lo habíamos dicho, mi coronel, está Google en su página, en su portal electrónico, nos muestra que hay un resumen de lo ocurrido, inclusive hay videos, hay noticias y hay otros documentos que corroboran esto. Pero en síntesis nos señala que ese día fueron asesinadas 16 personas por parte de dos agrupaciones de las FARC, la cuadrilla Quinto y la 58, en dos sitios muy cercanos, realmente son cercanos, porque son parte del municipio y están ubicados prácticamente sobre la carretera central que une a Urabá con el resto del país. Infortunadamente, es imposible que las fuerzas militares tengan un soldado en cada metro para garantizar la seguridad. Y estos bandidos, como se mueven de civil y además contaban, como ya lo hemos visto aquí, con muchos cómplices vestidos de civil infiltrados dentro de la comunidad, cometieron esto. Al abrir ya más la información se encuentran más datos, pero en términos generales está la fecha, 5 de mayo del 96, la cantidad de terroristas que cometieron el crimen, la cantidad de personas asesinadas y cuáles fueron las dos cuadrillas y los sitios donde la perpetraron el asalto. Adelante. Mi coronel, ¿cuál era la distribución geográfica de las cuadrillas del bloque occidental de las FARC, responsables de varias atrocidades durante las décadas de 1990 y 2000, en los municipios de la subregión del Urabá antioqueño, pero con área de acción en varios departamentos vecinos a Antioquia? Pues mi coronel, ya lo analizamos, lo repetimos, sabemos que el Frente Quinto se instala en la zona de Urabá, toma como epicentro los municipios de Apartadó, Turbo, Necoclí, Carepa, Chigorodó, y se comienza a irradiar desde esa región buscando la cercanía con la cordillera al oriente, la salida al mar, el paso fronterizo con Panamá y el ingreso hacia el interior del país. Y a partir de esa percepción, de esa visión geográfica, se van multiplicando y se extiende a todo el occidente de Colombia hasta llegar prácticamente al norte del Valle del Cauca y abarca el Viejo Caldas, que en esa época todavía existía como Viejo Caldas, con Caldas, Gran Caldas, que se va trifurcando luego con la formación del departamento de Quindío y Risaralda. Se extiende por todo el occidente del departamento de Antioquia, por el Chocó, y la prospección es repetir el sueño que tuvo alguna vez Tomás Cipriano de Mosquera de separar el occidente de Colombia, controlarlo y crear una nueva república. Entonces las FARC nacen o crecen allá en el Urabá hacia el sur, por todo el occidente del país, es con el fin de disgregar ese territorio y formar una especie de republiqueta independiente, igual que querían hacer en los llanos orientales, igual que querían hacer en el Magdalena Medio y en el norte del país, para luego formar una especie de federación de republiquetas independientes unidas todas a un proyecto marxista-leninista, repetir la experiencia ya de atrocidades en Cuba y en Corea del Norte y en otros países comunistas. Entonces, como vemos, la distribución geográfica tiene que ver mucho con los planes y los proyectos de este grupo narcoterrorista. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la influencia de las decisiones? La sexta
séptima y octava conferencia de las FARC en el avance sostenido de las cuadrillas de las FARC en la región del Urabá antioqueño. ¿Y quiénes son los responsables de la masacre de 16 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello y el Alto de Mulatos, en el área rural de Turbo, Antioquia, en mayo de 1996? Bueno, mi coronel, nos queda claro y lo sabemos todos que cada conferencia de las FARC trae como resultado un listado de órdenes e instrucciones para las cuadrillas diseminadas por el país con varios objetivos. Uno, refinar la actividad político-organizativa para fortalecer las bases guerrilleras, las bases de apoyo a las guerrillas. Dos, determinar las acciones armadas, cómo se van a realizar y con qué metodología y coordinaciones. Tres, el desdoblamiento de cuadrillas, la multiplicación de cuadrillas en la región. Cuatro, la relación directa con el narcotráfico y otras economías ilegales y las finanzas, cómo se van a manejar y cómo se van a enviar los recursos al secretariado. Cinco, el funcionamiento del Partido Comunista Clandestino, las milicias bolivarianas clandestinas, desde luego, y el movimiento bolivariano clandestino. Seis, para las cuadrillas que están en frontera, las relaciones que ellos llaman binacionales, porque tienen ya gente ubicada en otras partes. Siete, la proyección de cursos que hay que hacer en cada bloque de frente, cuáles son los énfasis que hay que tener. Más pisas suaves, más enfermeros de combate, más expertos en comunicaciones, más expertos en fotografía y hasta cursos de inglés y de pilotos de aeronaves tenían planeados o han determinado en sus espacios analíticos y decisiones de conferencias. Y también revisión a los estatutos de las FARC y a los reglamentos que tienen ellos internamente. Entonces, como vemos, una conferencia o una que sería una convención política para las FARC es un evento de mucha importancia, preparado con mucha anticipación y con una metodología muy rigurosa, orientada a fortalecer la estructura armada y avanzar hacia la toma del poder. Algo que los demás partidos políticos no hacen, porque no tienen toda esa disciplina ni toda esa organización. Y las convenciones que hacen los partidos tradicionales jamás enfocan todos esos aspectos, sino que se dedican a la politiquería y a mirar quiénes son los candidatos y cómo los van a financiar. Y ese es todo el resultado de una convención. Pero de ideología, de organización, de proyección matemática, geométrica, geográfica, eso no suena por ahí, ni hay planes ni proyectos. Entonces la diferencia entre los comunistas, especialmente las FARC, y los demás grupos políticos es grande en ese sentido. Aunado a que a ellos le suman eso, o le suman como elemento multiplicador el terror, la violencia y la financiación ilícita. Pero en la parte organizativa, de los puntos que se tratan, son muchos los aspectos en los que superan con creces a la organización de los partidos que llaman tradicionales o liberales e independientes en Colombia. Entonces, en cada una de esas conferencias se tomaron decisiones que las vamos viendo graficadas en el terreno, materializadas en hechos violentos, y a partir de la octava conferencia en 1993 se dispone a hacer tabla rasa, eliminar todo lo que se les opusiera en Urabá, en especial el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, porque además de considerarlos traidores, fue el EPL, que no quiso seguir en la guerra y se convirtió en partido político, les estaba quitando lo más importante, que era la base humana y geohumana en Urabá. Y la decisión de estos 4 bandidos que están aquí, sumado al mono Jojoy que subió a la conferencia, más este que estaba en Urabá, son 5, y el mono Jojoy 6, quienes tomaron ya la decisión final fue de eliminar físicamente del planeta a toda persona que hubiera sido guerrillera del EPL o que apoyara al EPL
en Urabá. Eso quiere decir que muchos familiares de quienes han sido guerrilleros estaban en la lista y había que eliminarlos. Y como cuenta Karina, ahora ante la JEP, esta señora que la vemos aquí, a ella le entregaban lo que dicen chorizadas, listas larguísimas. Lo que hacían era distribuirlas, llamar a los milicianos, otras hacerlas directamente los bandidos y de manera selectiva o masiva elimine gente. Así es de que la matazón que hicieron y los muertos que tiraron a los ríos y los que todavía están sin desenterrar, más lo que insistimos, las personas que eran sospechosas de pertenecer a algún grupo que no estuviera de acuerdo con las FARC, que llegaban únicamente a Urabá a buscar fortuna y trabajaban en las bananeras a destajo, a contrato, porque provenían de Caldas, de Cundinamarca, de Santander, del Tolima, que no tenían nada que ver con eso, pero que eran sospechosos por ser personas que llegaban a buscar fortuna o en la parte legal trabajando en la bananera o en la ilegal en el contrabando, también, como dicen ellos, los rasparon y los desaparecieron del planeta. Y esto no se ha aclarado todavía y falta que la señora Karina siga hablando y otros bandidos y seguramente que saldrán a flote más verdades de lo que se decidió en las conferencias de la FARC respecto al crecimiento en Urabá y en este caso específico de eliminar personas per se para quitarse del camino al enemigo político que era Esperanza, Paz y Libertad, que como decimos le hacía mucho contrapeso a la UP en la región de Urabá. Mi coronel, ¿cómo podemos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de los 16 campesinos en el área rural de Turbo en 1996? Primero, resaltemos siempre que la aparición de la UP en Urabá como un apéndice del Partido Comunista y como una estratagema de las FARC para meter a un poco de gente en política y ponerle la lápida al cuello, porque hay un periodista inglés, norteamericano, un escritor que escribió un libro que se llama Los fantasmas andantes y relata el señor Jacobo Arenas, después de haberlo entrevistado y haberle preguntado varias veces por qué la UP nacía, él llegó a la conclusión de que fue una estratagema de Jacobo Arenas, que su mente era diabólica y día que él sabía que metiendo a un poco de gente que en apariencia no era comunista, pero que tenía unas ideas de avanzada, como llaman ellos, progresistas, como dicen también desde esa época, o progresistas, como les dice Duque, y unirlas a la UP como un solo paquete, como un solo contexto, generaría una matazón debido a que ya estaban metidas en narcotráfico y en otras violencias, y efectivamente así sucedió. Entonces la llegada de la UP a Urabá como supuesta nueva línea política tenía en el fondo un telonero que movía las fichas, que era el Partido Comunista. Y el Partido Comunista iba en llave directa con la FARC, que era la posesión ideológica y política y armada de Jacobo Arenas, quien fue el que urdió toda la trama de la UP. Entonces, esa aparición de la UP en Urabá, en lugar de traer lo que ellos decían, lo que dice el Partido Comunista y lo que sostiene inclusive el señor Petro en sus discursos veintejulieros, que ellos traen progresismo, no, donde llegan los comunistas siempre se forma la violencia, porque es que ellos hablan de paz de dientes para afuera y por debajo de la mesa siempre están promoviendo el choque, el caos y la violencia. Eso ya lo tenemos plenamente identificado aquí, no solo dentro de Colombia, sino en el exterior, en particular con los estudios que hemos hecho de la Revolución Rusa. Sabemos que cuando se forma la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, el primer grupo que se desmembra de allí es el M-19, y no como dicen Navarro y los demás terroristas, porque fue que decidieron dar un paso hacia la paz y cambiar su visión del país. No, el país que fue tan fuerte, la presión militar y fueron tantos los golpes que sufrió el M-19 que en realidad no les quedaba otro camino, o se rendían o terminaban todos en la cárcel o en el cementerio.
Entonces, muy audazmente utilizaron a un poco de jóvenes populistas y deseosos de figurar para hacer una petición de la séptima papeleta. Y como desgraciadamente al país le ha caído la maldición de Pablo Escobar y sus bandas criminales, encontraron la disculpa de que haciendo la nueva constitución, Pablo Escobar se volvía buena persona y el narcotráfico se acababa. Y con ese cuento chino, después del asesinato de Galán, nos metieron el gol de cambiar la constitución, de legitimar al señor Pablo Escobar y de paso multiplicar la guerrilla porque no se desmovilizaron como se pensaba. Entonces el EPL, que era muy cercano al M-19 y que ya lo hemos graficado muchas veces aquí, un grupo que nació con muchas divergencias internas, tuvo 14 decisiones a lo largo de su trayectoria criminal, decidió desmovilizarse en la mayoría y solo quedó un grupito. Entonces Tiro Fijo pensó en jalar ese grupito y ponerlos a ellos a que mataran en Urabá al resto de desmovilizados, porque además los conocían a todos y les conocían las debilidades. Ese es el fondo de las cuestiones. Mientras tanto, Gaviria siguió con su embeleco de la Asamblea Nacional Constituyente, que le sirvió para proyectarse como secretario de la OEA y como el adalid de la democracia en Latinoamérica en un periodo en que lo hemos visto aquí varias veces, que en Latinoamérica hubo varios cambios de constituciones, no solo en Colombia, sino en varios países, en Argentina, en Brasil con Cardoso de Melo Cardoso, no recuerdo bien cómo llamaba ese señor, en Bolivia, en el Perú también hubo cambio de constitución. El continente estaba, como siempre, en efervescencia. Color de Melo se llamaba el de Brasil. Entonces, Esperanza, Paz y Libertad, de acuerdo con la desmovilización del EPL y los pactos políticos que hicieron en ese momento, decidió formar un partido político con una base humana grande que tenían sobre todo en los sindicatos y en las invasiones que han organizado en los municipios de Turbo, Partadó, Carepa, Necoclí, Arboletes, todo lo que hemos oído mencionar siempre de Urabá. ¿Y ahí qué ocurre? Que comienzan las disputas territoriales con la UP, porque la UP estaba también en pleno crecimiento, no solo demográfico, sino de control de áreas para el narcotráfico y otros delitos. Y pues al ver semejante posición geográfica tan importante como es Urabá, tener el control político legal con partidos que estaban legitimados y el legal por medio de la violencia, pues le quedaba desde luego todo el poder a favor de las FARC, porque los esperanzados o el EPL se había desmovilizado y además tenían un pequeño grupo ahí al mando de Caraballo que también perseguía a sus antiguos compañeros o compinches para matarlos. Lo más triste de eso es que en Urabá hay muchas familias, o mejor dicho, muchas personas son familiares de las otras. Entonces, ¿qué ocurría? Que miembros de las FARC eran primos y hasta hermanos de miembros del EPL. Hasta allá llega esa barbarie tan atroz. Y dentro de los del EPL que asesinaban a sus antiguos compañeros, había hermanos, había tíos, había padres, había primos de quienes se habían desmovilizado y estaban ahora en política, y esos eran los encargados de ir a darles. Fue un fenómeno muy parecido, en cierta forma, a lo que ocurrió por la misma época en Chucurí, en Santander, cuando gente del ELN, que se pasó a las autodefensas, se mataban entre hermanos y era normal que un hermano fuera y le colocara una mina quiebrapatas o una mina antipersona en la puerta de la casa del otro hermano y que al otro día algún familiar fue y le devolviera el favor a quien había hecho eso. Es la violencia que instigan los comunistas es atroz y eso tampoco lo cuenta en el informe de la Comisión de la Verdad, señor de Rux, sino que lo refiere es como que la región se dañó por culpa del gobierno, pero esos detalles son gravísimos. La pugna por el control de los sindicatos fue de siempre y se multiplicó cuando ya el EPL se convierte en partido político y enfoca todas sus baterías a ganarse la gente y la UP andaba en las mismas, entonces hay que eliminar
a los del EPL a como diera lugar, los esperanzados. Ya lo dijimos, la presencia de Caraballo en la coordinadora guerrillera tenía para él un soporte de subsistencia porque se le acabó toda la fuerza que tenía con los antecedentes penales y criminales de semejante delincuente que había cometido gran cantidad de masacres y de crímenes a lo largo de su trasegar delictivo, pues solo le quedaba buscar la sombra protectora, la sombrilla de las FARC, porque se desmovilizaba la vida común con tantas culebras, como dicen ellos mismos, que tenía, lo hubieran eliminado. A él lo salvó, a la larga lo salvó que el ejército lo hubiera capturado en 1994, porque fue encarcelado y mientras tanto las FARC le hicieron el favor de eliminar todos los enemigos que tenía Urabá. Y ya después, en el gobierno de Uribe terminó de gestor de paz. Y por ahí anda hablando de paz, ya está bastante avanzada su edad, de más de 80 años, pero nunca pagó realmente la cantidad de crímenes que cometió ese delincuente. Paralelamente nacieron los comandos de Alternativa Popular, en los cuales la familia Castaño Gil metió la mano de manera audaz porque vio que allí había una fuente de crecimiento de sus estructuras armadas y fuera de eso de control de una región importante para el narcotráfico, para el contrabando, y que sabía que esas personas se tenían que unir a los más llamados paramilitares para no dejarse matar de las FARC. Y de paso comenzó a jalar gente de las FARC que se fue uniendo a las más llamadas paramilitares porque allí sí les pagaban y entonces la violencia se multiplicó y eso tampoco lo cuentan en la historia de la Comisión de la Verdad como es, sino siempre como que hay unas violencias y que detrás de eso están los paramilitares que eran malísimos. Pues claro que eran malísimos, no que eran bandidos, pero ¿por qué no cuenta de dónde es su origen y quiénes eran los que los integraban y por qué se mataban entre ellos? Esa parte no es clara. Las fuerzas militares hicieron muchas operaciones urbanas exitosas ahí en Carepa, Chigorodó, en Apartadó, capturaron mucho miliciano, pero eso parecía como la mala hierba, capturaban a uno y aparecían 5. Y se multiplicaba porque las FARC tenían ya el interés de controlar eso como fuera y estaban en desarrollo de las decisiones de la 8ª conferencia del año 93, que era la multiplicación de todo el movimiento bolivariano en sus 3 vertientes que ya las hemos mencionado muchas veces aquí. Repetimos, la desgracia que le cayó al país con el señor Pablo Escobar aún no ha sido decantada porque todo se ha novelizado, todo se ha convertido en el patrón del mal, el que violaba niñas, el que ordenaba matar policías, el que ponía en jaque al gobierno, pero de esa versión muy propia del señor Gustavo Bolívar y sus narconovelas no se ha llegado al fondo del asunto. Es cómo estratégicamente y para la seguridad nacional y para la seguridad de Urabá afectó todo el accionar de este criminal porque fue el combustible que necesitaban las FARC y el Partido Comunista para multiplicar la violencia en todo el país. Eso todavía falta por profundizarlo y ahí hay mucha tela para cortar. Apareció también en Urabá la corriente de renovación socialista, que ya lo hemos explicado muchas veces, era gente del EPL que se ha pasado al ELN y luego se arrepintieron y formaron un grupo aparte y se desmovilizaron, pero hubo también intentos del ELN para tomar a Urabá. Entonces, si uno mira ese contexto de esa época, que las noticias eran aterradoras de masacres, de emboscadas, combates, de minas, de violencia, de tráfico de seres humanos, de narcotráfico, de contrabando, etcétera, pues tienen unos responsables y son el narcotráfico, la guerrilla y los políticos corruptos. Ahí están los responsables de eso. Y de remate, las masacres se fueron multiplicando al punto que se volvieron un toma y dame. Las FARC iban y asesinaban a X cantidad de esperanzados o de personas que consideraban infiltrados y al otro día venía una masacre de las AUC ordenadas por el señor Castaño y el país mirando esa región como que era una Colombia distinta, al punto que estuvo mucho tiempo, varios años, con un gobierno especial que se inventó el señor Barco, que eso no funcionó para nada, que es que la jefatura militar y civil de Urabá y tenía unas
unas connotaciones especiales basadas en la Constitución del 86, que lo que hizo fue meter al ejército más responsabilidades de las cuales no podía resolver mucho, y la dirigencia política lavando de las manos, porque mientras estaba la jefatura militar y uno va tratando de organizar eso, muchos dirigentes políticos de los tradicionales andaban con Pablo Escobar y las FARC y con todos los bandidos metidos en el narcotráfico. Entonces, así es imposible que quienes deben controlar y resolver los problemas del país estén andando con los bandidos y a la vez utilizando el ejército para que vaya a resolver lo que ellos nunca han podido resolver. Eso es otra crítica que falta hacerle al país y contarle la verdad de lo que pasaba con la dirigencia política mientras le entregaron al ejército. Es que la responsabilidad de la jefatura de Urabá, como si la respuesta fuera militar y no política. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo resumió el portal Rutas del Conflicto la masacre de 16 campesinos en los corregimientos de Pueblo Bello y el Alto de Mulatos, área rural del municipio de Turbo, Antioquia, en mayo de 1996? Bueno, la foto que está ahí, llena de grafitis, es como una constante de esa época de los diferentes grupos armados. ¿Por qué? Porque la gente compraba cal o carburo y le echaba cal o carburo hoy, y el otro día aparecía otro letrero de otro grupo armado. Entonces eso era un reciclaje permanente de mensajes, pero no de simple propaganda, ¿no? Sino lo que se escribía y se cumplía. Vamos a darle piso, como decían a tantas personas, y les daban piso. Las FARC están presentes aquí y se van a hacer sentir, y estaban presentes y se hacían sentir. Y después aparecían de las AUC y siguen los comunistas matando gente y nosotros cobramos y cobraban. Entonces era una situación muy difícil. Entonces, aquí el portal resume lo que ya hemos dicho y dice cuántas personas murieron, relata cómo las sacaron de las casas. A estas no fue cuando iban a trabajar, sino que las sacaron de las casas, las amarraron las manos atrás, las tendieron en el suelo y las asesinaron con machetes y fusiles. O sea, o les daban machetazos en la cabeza y luego los remataban un tiro de gracia, o al contrario, les pegaban tiro y luego les cortaban la cabeza en una forma de demostrar que estaban descabezando la revolución, que estaban acabando la contrarrevolución mejor. Luego le prendieron fuego a las casas. Los cuerpos de algunas de las víctimas quedaron calcinadas. Entre los asesinados había varios niños. Y los delincuentes que cometieron eso en Pueblo Bello iban al mando de alias El Manteco, de quien ya vimos que después fue dado de baja por las fuerzas militares. Y el otro grupo fue dirigido personalmente por el Cucho Guzmán, el bandido que ya hemos explicado varias veces, compañero de tiro fijo en Marquetalia y enviado en los años 60 a formar el quinto frente allá en Urabá. Este bandido murió en 2003 y jamás respondió por nada. Murió de un infarto, pero jamás respondió ante la justicia por nada. Y luego, pues ya describe el portal otra evolución de esa cuadrilla, pero hay que resaltar que entre las personas asesinadas también había una señora que estaba en estado de embarazo avanzado, igual que ocurrió en la masacre de Osaka que vimos la semana pasada. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos de la masacre en el municipio de Turbo en 1996, donde las FARC asesinaron a 16 personas en los corregimientos de Pueblo Bello y Alto de Mulatos, suceso descrito en una aterradora crónica que publicó 15 años después el Diario El Colombiano de Medellín? Sí, mi coronel, en 2011, con esta foto que vemos, que es lo que nos aterra, una región tan rica, igual que Barranca Bermeja, igual que Arauca, con esa pobreza tan aterradora,
donde se mueve dinero en cantidades, donde hay inversión de empresas, donde la empresa privada que tiene esos recursos le paga bastante alta la tarifa a las administraciones municipales y departamentales. Y entonces uno dice, bueno, ¿es que ese dinero qué? Es que después de que lo pagan las empresas, se convierte en agua y se va por el caño. La podredumbre de la corrupción es aterradora en esa región y en el resto del país. No es posible que una región que produce tanta riqueza, que genera tantos recursos, siga llena de barrios como este que vemos aquí, el corregimiento de Pueblo Bello, 15 años después de la masacre. O sea, ni siquiera la masacre sirvió para que el gobierno volteara la mirada hacia allá. Y la gente andando en esa pobreza y en medio de la violencia, ¿cuál es la expectativa que tienen los niños? Entonces ahí vemos que el periódico El Colombiano publicó una crónica que es aterradora y que el señor de Rux no menciona para nada en su profundidad. Y dice que, por ejemplo, una de las tantas masacres la cometieron los mal llamados paramilitares contra la gente que estaba apoyando a las FARC y cómo los asesinaban. Pero luego dice que los bandidos de las FARC también cometieron otro tipo de asesinatos como la masacre de Pueblo Bello, que entre las víctimas había dos menores de edad de apenas 14 años y 16 años, que eran familiares de gente del EPL y que por no tener otra opción de vida habían terminado metidos en las autodefensas. Entonces, por ejemplo, dicen que el señor Humberto Ramos, que era un señor de edad, 70 años, y la esposa Aura Castro, dos campesinos, como todos los de la región creyentes, fueron sacados de la vivienda, el señor fue arrastrado y la señora, como buena creyente paisa, con un crucifijo en la mano pidiéndoles perdón a semejantes bandidos, pero pues los asesinaron. Y luego decían las FARC, cuando fueron asesinando uno por uno, que ellos tomaban acción porque los que los estaban combatiendo desde la óptica de los comandos populares alternativos eran escopeteros de mala muerte, pero que había que matarlos para que no crecieran y se multiplicaran. Es decir, unas atrocidades que demuestran que nuestra historia sigue salpicada de salvajismo. Luego el periódico El Colombiano agrega: en la caseta comunal amarraron de dos maderos a Juan Carlos Hernández, de 24 años, al que le decían gorra plancha, y que luego le rociaron gasolina y le prendieron candela vivo. Eso, cuando uno oye una cosa de esas, se imagina que está con el Estado Islámico, con Al Qaeda por ahí en el Medio Oriente, haciendo estas barbaries. No, aquí en Colombia ha pasado. Imagínense ustedes, dos maderos, la persona amarrada en cruz, con los brazos y las piernas, o como dirían los campesinos, espernancado, torturándolo ahí y luego rociarle gasolina y prenderle candela. ¿Eso en qué cabeza cabe? Pero de eso no se menciona nada en el informe de la verdad. Ni quienes salen por televisión a hablar de que ahora es mejor tenerlos en el Congreso y no en la cárcel, se les olvida que hacían todo este tipo de cosas. Y que luego, hasta las 4 de la mañana que terminó la orgía de sangre, le dijeron al pueblo que no se preocuparan, que antes de que terminara el año 1996 les harían otra visitica de esas. Y al mismo tiempo, en Alto de Mulatos estaban asesinando a la gente. Y hace poco nos conmovió, nos aterró que en el Putumayo tuvieron que recoger una cantidad de muertos entre los bandidos de las FARC en volqueta. Pues allá era cada rato que le tocaba a la gente buscar una volqueta, pagarle para sacar los muertos, porque la fiscalía ni las autoridades de policía judicial se aparecían para allá debido al temor de que los asesinaran los bandidos de las FARC. Y hay más testimonios de personas que se escaparon, y dicen, por ejemplo, que
la señora Mercedes Muñoz, de 29 años, y sus hijas de 7 y 18, y la nuera fueron asesinadas en una casa y les prendieron candela. Y quedaron, y la señora estaba embarazada, la nuera, Cielo Vázquez, de 15 años, imagina una niña embarazada, pues embarazada o de un guerrillero, de alguna persona en la región. Pero lo triste fue que les prendieron candela y de la única manera que pudieron identificarla fue por el antebrazo de una de las personas, porque quedaron los cuerpos completamente calcinados y en un solo paquete, ya que seguramente del horror que estaban viendo todas se abrazaron y así les prendieron candela estos bandidos de las FARC. Uno dice, con un cuadro tan aterrador como este, ¿cómo se les perdona? ¿Cómo Iván Márquez estuvo mencionado para el Congreso? ¿Cómo Santrich, que eran los que ordenaban eso, estuvo para el Congreso? ¿Cómo Timochenko está ahí en el Congreso? O la mujer de Tiro Fijo, que era la que daba el visto bueno por el radio de todo lo que le ordenaba Tiro Fijo que hicieran. ¿Cómo hablan de derechos humanos? Es que aquí los hechos están, no los estamos inventando. Entonces esa crónica es muy aterradora y afortunadamente está en los archivos del colombiano y así la saquen de internet, ahí estará siempre. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la solicitud del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez? El gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, en ese tiempo comenzó a exteriorizar su desazón, su preocupación, y era el único gobernador del país que enfrentaba el problema, que encaraba el problema. Entonces le dijo al ministro Esguerra, que era el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, le dijo palabras más, palabras menos, que ya que él no tenía la capacidad de poner las fuerzas militares a ponerle orden a Urabá y que el Estado colombiano como tal no tenía la capacidad para dar una respuesta, entonces que él le pedía que invocara una constitución, en la constitución, una cambio constitucional para una legislación de guerra a Urabá y que trajera los cascos azules de la ONU a ver si dejaban de matarse la gente allá. Obviamente, el señor Uribe lo que estaba buscando pues era sacar réditos políticos de eso, no solamente solucionar el problema. La Iglesia Católica condenó lo sucedido, no podía hacer nada más, pero como ya sabemos, hay sectores de la Iglesia Católica que andan metidos en eso, y las autoridades departamentales y municipales hablando carreta, de que eso es muy grave, que hay que pasarlo, y el señor Samper, enredado con su tema del narcocaseo y de la narcofinanciación, ese sí no daba pie con bola. Se les prometió en esa época a los campesinos que les iban a poner una estación de policía, algo que solamente ocurrió hasta el 2006. 3 años después, la guerrilla volvió a Pueblo Bello y cometió otra masacre en un bar. Entonces, esto demuestra que la politiquería siempre ha estado por encima de la realidad, que las propuestas funambulescas que hacía el señor Uribe Vélez no tenían sino como buscar notoriedad, pero en el fondo la gobernación de Antioquia tampoco tenía la capacidad para ir a responder, a resolver ese problema, ni el Estado en ese momento, menos que todavía existía la sombra de la organización delictiva que dejó el señor Pablo Escobar y la fuerza del narcotráfico en muchos eventos de la vida legítima e ilegítima del país. Entonces son muchos los contextos, quizás en 100 años cuando nos estudien los nuevos colombianos que tengan otra visión diferente con todos estos documentos de historia, nos catalogarán como una manada de salvajes que no hacíamos sino matarnos por intereses oscuros y mezquinos y por efectos del narcotráfico y del terrorismo comunista, mientras los politiqueros de siempre, sea quien fuera, buscando sacar réditos con estos hechos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué declaró inicialmente ante las autoridades la terrorista Eda Neyis Mosquera, alias Karina, respecto a la masacre en los corregimientos de Pueblo Bello y el Alto de Mulatos del municipio de Turbo en 1996
de la cual es una de las responsables. Tranquilamente dijo que sí, que ella sabía que las FARC estaban ajusticiando, así dijo, ajusticiando a varias personas que trabajaban con los paramilitares en Pueblo Bello, pero que nunca ella tuvo la versión exacta de cómo fue que ocurrieron los hechos. A ese mismo interrogatorio en la fiscalía asistió un tal Samir y él descaradamente dijo que no, que eso no ha sido, que no han sido las FARC, sino que han sido los paracos. Y otro más descarado todavía dijo que no, que eso ha sido el resultado de un combate entre el ejército y las AUC. O sea, cada bandido echándole un cuento, y lo que nos deja aquí es que la verdad siempre es la primera víctima y que los delincuentes mienten con la misma facilidad que respiran, y que detrás de todas esas ideas marxistas de violencia siempre habrá la acomodación de los hechos para favorecer a unos y perjudicar a otros, y que de remate los políticos buscando réditos a ver cómo se posicionan para su futuro personal, pero el país sigue enfrascado en esa violencia porque no hay proyectos ni planes de Estado ni políticas de Estado, sino lo que hay es intereses de distintos sectores. Esa es la conclusión que saca. De remate, la justicia también siempre tiene una disculpa, ¿no? Porque le preguntaron en el periódico El Colombiano a la Fiscalía Especializada 32 de Medellín por qué ese proceso contra Karina no andaba más, siendo que ella se había entregado y estaba dando datos y había que inducirla a que contara la verdad como fuera. Y los fiscales contestaron que un solo fiscal tenía 1.500 expedientes a cargo y que fuera de eso le llegaban 50 por semana. Entonces, ¿cuándo se podría hacer justicia por ese crimen en Pueblo Bello? Y lo cierto es que ya han pasado 27 años a la fecha de hoy y condenan ninguna. Las FARC ya han dicho que sí, que ellos lo hicieron, pero que qué pena que aquí estamos y que les prometemos que no se vuelve a pasar, y que es que la culpa la tuvo el Estado porque los paramilitares andaban con el Estado. Y entonces a eso le bajan el perfil y aprovechan el escándalo de los falsos positivos, y entonces prensa, despliegue, eh, sesiones publicadas por televisión, y no pasó nada. Nos acercamos a las elecciones del 29 de octubre y entonces el señor Petro tiene toda su artillería y su arsenal trabajando en que la gente de su partido vaya a las elecciones, y a los que hay que condenar son a los militares y al Estado, y él mismo va y pide perdón como por todo lo que ha pasado, que hizo el Estado, pero jamás va a incidir en que a las FARC se les condene, porque el tribunal de bolsillo que llama la JEP está hecho para eso. Adelante, mi coronel. El coronel, ¿qué dijeron ante el Tribunal de Justicia y Paz en septiembre de 2023 los terroristas Danellis Mosquera, alias Karina, y Marco Fidel Giraldo Torres, alias Garganta, acerca de las masacres de la década del 90 perpetradas por las FARC contra el campesinado de Urabá? Bueno, pues pasaron los años después de todos estos hechos y Karina cambió de tercio. La semana pasada abiertamente dijo que había sido el Partido Comunista, que ella ya no sabía ni cuándo eran los comunistas, ni cuándo eran las FARC, ni cuándo era la UP, porque eran los mismos, que lo cierto que eso era una decisión que se tomaba permanentemente y que allí estaba ocurriendo. Señaló a varios dirigentes regionales de lo que ocurría, pero paralelamente otro bandido que se llama Marco Fidel Giraldo Torres, alias Garganta, se presentó o está en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, no en la JEP, sino en el Tribunal de Justicia y Paz, fue de los que se acogió. Y este señor ya fue más allá y señaló con nombre propio a esta señora, Aida Bella, que ha sido una de las figuras más controversiales del Partido Comunista, porque un tiempo se asiló en el exterior con el cuento de que la iban a matar aquí en Colombia, los paramilitares según ella,
Y cuando el señor Santos firmó el pacto con las FARC, ella siempre ha negado ser de las FARC y decía que no, que era de la UP y que la UP no era la FARC. Y bueno, un poco de cuentos ahí que solamente ellos mismos se los creen. El cuento, lo cierto es que este señor dice que en una de las masacres más graves que cometieron las FARC en Urabá, él estuvo en una reunión donde esta señora participó y que ella fue una de las más vehementes para que se asesinara gente del EPL para que la UP tuviera fuerza en Urabá. Y ella, por su parte, le contestó inmediatamente lo que contestan todos los políticos. Típica frase de Alfonso López cuando Popeye dijo que es un delincuente, ¿no? Pero ¿cómo le van a creer en la palabra de un delincuente y no en la mía, que soy un honorable dirigente político? Eso mismo dijo ella. ¿Y qué le van a creer en la palabra de un delincuente? Eso lo que está detrás es la extrema derecha diciéndole a ese sujeto que diga eso para desprestigiarla y para desprestigiar el movimiento popular, que es la palabra más usual que tiene. Entonces, ahí está el tema que la JEP tiene esa papa caliente y si no hay quien le haga la presión mediática, la JEP le va a bajar el perfil y lo mismo el Tribunal de Justicia y Paz y pasará a los archivos como las tantas pruebas que hubo en los años 60 cuando las fuerzas militares y de policía le entregaron a la justicia colombiana cientos de pruebas de las relaciones de dirigentes políticos de los diferentes partidos relacionados con los grupos criminales del bandolerismo tripartidista. Aquí puede ocurrir lo mismo, si no hay quien le ponga el coto y le haga el juicio, tanto político como penal al Partido Comunista, pasará como un episodio más, pero este bandido se sostiene y dio declaraciones ante los medios y ante los fiscales, que sí, que eso fue así y que él participó y que en esas reuniones estuvieron ellos. Y los que estuvieron en las reuniones lo niegan. Entonces, ¿a cuál de los dos se le puede creer? Adelante, mi coronel. Mi coronel, resaltemos el drama de los niños que son secuestrados por las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas. Mi coronel, ¿es procedente denunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 16 campesinos en los corregimientos de Pueblo Bello y el Alto de Mulatos, área rural del municipio de Turbo, Antioquia, en mayo de 1996? Pues comencemos por la primera reflexión, mi coronel. Siempre se ha dicho erróneamente que es que las FARC no tienen ninguna ideología, que las FARC son un grupo criminal y que, dicen algunos, ¿no? Y otros dicen que representan un sentimiento popular, ¿no? Las FARC ni representan ningún sentimiento popular para que nadie lo nombró, ni es cierto que no tengan ideología, sí la tienen. Es el comunismo y el comunismo es un sistema terrorista. El comunismo es una metodología terrorista para imponerse a la brava o con artilugios y con argumentos marxistas-leninistas dentro de un contexto social. Todo esto nos pone a pensar que hay una sumatoria de errores que nunca han sido juzgados en su verdadera dimensión de parte de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y ahora de Gustavo Petro, porque está haciendo lo mismo.
está olvidándole al país todos los crímenes que a diario cometen estos bandidos, que nos los están repitiendo los medios de comunicación, que es la reiteración de lo que ya han hecho antes, pero estamos hablando de paz, ¿no? Todo el tiempo de paz. Y uno dice, bueno, 60 años hablando de paz y estos bandidos se acogen a un proceso y vuelven y repiten, entonces, ¿cómo creerles en el siguiente? La propaganda marxista incitando la violencia y la descomposición del Estado es permanente. Ahí vemos hasta actualmente al propio presidente de la República incitando a la gente a que salga a apoyarlo en sus ideas marxistas y fuera de eso ya proponiendo hasta que armen sindicatos con el respaldo de la presidencia. No es que los sindicatos sean ilegales, no, son legales, pero cuando son incitados para que hagan violencia es otra cosa. El olvido que hay en el país de todo lo que cometieron todos los grupos sin excepción, incluidas las FARC, es tenaz, y esto del Urabá sí que es cierto. Allá hay muchas personas que no saben ni dónde queda el Urabá, ni entienden la importancia de esa región, ni les importa, porque viven en su submundo pegado, o por el día a día, o por las presiones que tienen, o porque definitivamente somos así. Da lo mismo caer que quedar colgando. Como vemos aquí, esto es un hecho de violencia realizado a partir de unas conclusiones de una conferencia guerrillera, que es la sumatoria de otras conferencias, y que hay una mixtura de un partido político con un grupo armado, y no se quiere aceptar eso ni por la academia, ni por los medios de comunicación, ni los dirigentes políticos, sino cada quien buscando un acomodo sin llegar al fondo del asunto y decir, mira, el problema es este, y aquí es donde está. No, 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 porque es que eso no es políticamente correcto. Lo mejor es buscarle siempre esguinces, que la culpa la tuvo un tubo. La dirigencia política sigue sin entender, por acción o por omisión, cuál es el plan estratégico de las FARC y cómo se ha hilvanado todo ese proceso. Y siempre la respuesta es vender el sofá y no resolver a fondo el problema. Aquí sí que vemos la importancia de las tres estructuras que se fortalecieron después de la octava conferencia en el 93, las milicias bolivarianas que cometieron muchas de estas acciones, Partido Comunista Clandestino encargado de controlar por la fuerza a toda la izquierda y meterla en un solo redil, y el movimiento bolivariano clandestino, que es ese engarce entre lo que está del sector de la política tradicional y el comunismo, jalando gente y haciendo al mismo tiempo un trabajo de zapa y espionaje en apariencia en nombre de la institucionalidad. Y el maridaje del Partido Comunista y el narcotráfico con las FARC es evidente y es algo que todavía falta resarcir y poner sobre el tapete para que se entienda dónde está el fenómeno. Porque mientras se siga disfrazando y enmascarando con el cuento chino de los 40 campesinitos que apoyaban a Tiro Fijo, que era un líder agrario, ahí seguiremos partiendo de una mentira y sosteniendo una eterna mentira. Aquí hay un maridaje siniestro del Partido Comunista con las FARC y luego el narcotráfico con las FARC, con la UP, con el Partido Comunista, y como lo está destapando Karina y el tal Garganta en el Urabá, las cuestiones son mucho más de fondo, y eso apenas en Urabá, y en el resto del país que Meta, Guaviare, en Dinamarca, donde también ocurrió lo mismo, no con el EPL, sino con otras personas ya de las agrupaciones políticas que no son de las FARC. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo nos cuentan esa verdad? Y hay un olvido total, rampante, de la forma terrorista con que las FARC manejan sus relaciones de poder hacia el interior de las cuadrillas y hacia el exterior de las mismas, que no han sido contadas. Y la lista sigue. Mi coronel González, su turno. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. A la región de Urabá suelen emigrar de otras partes del país muchos campesinos colombianos por las oportunidades laborales debido a la gran producción bananera de esa región. Por ese motivo, los grupos terroristas se han aprovechado de la necesidad para obligarlos a ser parte de sus filas comunistas, bajo la supuesta creencia de que la ideología marxista les proporcionará un mejor destino y calidad de vida. Y bajo ese engaño, en Urabá
se han dedicado a cometer muchos crímenes y actos de barbarie que han terminado hasta en masacres colectivas. Esa crueldad no fue dejada en evidencia en el informe de la verdad, redactado por los mismos simpatizantes quienes deformaron la realidad para favorecer con impunidad a sus culpables. Informe donde también los cabecillas máximos responsables debían cumplir con el compromiso de admitir y declarar con claridad su arrepentimiento por tan graves crímenes y además de no repetición y reparación. Pero nada de eso sucede y por ello continúan revictimizando aún más al noble pueblo colombiano. El gobierno nacional que presidió Juan Manuel Santos, el más grave caso, se equivocó otra vez, dándoles por adelantado grandes privilegios políticos, sociales y económicos, además de tener los muchos antecedentes de diálogos incumplidos por este grupo terrorista. Una burla tan despreciable que hasta la señora que lavaba los pies y era servidora personal del criminal Tiro Fijo, ahora es idónea a senadora y hasta goza de título de honorable en toda la República, como si hubiesen regresado los tiempos medievales de Borgias y Médicis. Y tal como estaba previsto durante los diálogos de La Habana, dicho acuerdo está siendo incumplido, puesto que no ha habido confesión de culpa y mucho menos reparación de las víctimas, mientras que ellos sí siguen disfrutando de beneficios que ningún ciudadano honesto y con grandes méritos en Colombia podría alcanzar en toda su vida. Por tal razón, actualmente el país ve con asombro cómo ha sido traicionado nuevamente sin que nadie le responda por los crímenes, los daños y las culpas de tanta crueldad. Además, de esa manera también quedan burlados en las manos de mandatarios indignos los grandes sacrificios y esfuerzos que han hecho miles de soldados y policías para defender al pueblo. Héroes que merecen todo el mayor reconocimiento y cuyo mayor mérito es el de que se castigue con la máxima severidad judicial a los criminales, tal como se ha hecho en otros países del mundo y que por ello gozan de paz estable y duradera. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. Ya. Mi comentario para hoy es el siguiente. Baños de sangre sobre nuestros humildes campesinos. Otra masacre de las muchas dejadas indistintamente por las FARC, el EPL, las autodefensas, el Clan del Golfo, bajo la triste mirada de niños y mujeres, pero de campesinos, que solo lo que quieren es trabajar y llevar el sustento a sus familias y hogares. La combinación del paisa trabajador y forjador del campo con el alegre costeño producen para la tierrita urabeña los cariñosos apodados chilapos, siendo en su mayoría agricultores, por lo que cuentan con juntas de acción comunal que, a pesar de trabajar por el bien común, siempre son los primeros a llamar a cuentas en las incursiones de los narcoterroristas, quienes con lista en mano o por conocimiento directo buscar a los que apoyan sus contrincantes para asesinarlos o se deben ir de la región, abandonando sus pocas pertenencias. Toda esta actividad campesina se ve torpeada siempre contra esta población humilde, haciendo del terrorismo un modo de vida, pues además, quien quiere permanecer en la región tiene que pagar por ello. Estos corregimientos tratados en el día de hoy son los primeros donde, además del plátano y banano de exportación, se presentan las primeras ganaderías, azotadas también por ellos,
Y por eso a las comunidades no les queda otro camino diferente al de emigrar o desplazarse a las localidades municipales, buscando solución que por lo general no existen nada definitivo. Y lo poco que hay se presenta con mucha temporalidad, lo que obliga a permanecer en escuelas, sedes políticas, sedes de las juntas de acción comunal, alcaldías, hospitales, etcétera, obligando a su deterioro y sin obtener condiciones suficientes que les garanticen seguridad para regresar a sus hogares y a su campo. Mientras el campesino trabaja la tierrita bajo continua amenaza, los narcoterroristas hacen de las suyas, sembrando el miedo por la región y cuidando esa ruta de ingreso y salida de ilícitos. Todo contra el campesino honrado y trabajador en una zona rica y hermosa de nuestro sufrido país, regado con baños de sangre del campesino chirapo. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Saldaña, buenos días. Adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros, quienes estamos en esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión 415. Perdón. Episodio de la memoria histórica, lunes 25 de septiembre de 2023. Las ideologías por encima de la vida. No hay nada que justifique la violencia en un país civilizado, pero en un país de capres, sí. La violencia no llega por casualidad, sino que ha sido planeada desde tiempo atrás, como en este episodio, en donde la FARC asesina en Pueblo Bello y en Altos de Mulatos 16 campesinos. Todo con el objetivo de armar republiquetas independientes. Pero ni los gobiernos anteriores, ninguno, ni antes ni hoy, se han dado cuenta. Estos objetivos vienen amarrados de un plan internacional. Y ese plan internacional es el que hemos tratado de hacer conocer a través de estos episodios. Y es enfocado al sistema capitalista. Hemos visto, grosso modo, como una crítica a este sistema capitalista en la cual no podemos ocultar sus errores y fallas que han sido aprovechadas por el comunismo para alentar la revolución. Miremos, la evolución del capitalismo tiene una lógica intrínseca que lo lleva inevitablemente a su colapso por la revolución y a ser sustituido por el comunismo. Las condiciones sociales de la producción que impone el mismo capitalismo entra en conflicto con el sistema salarial y conducen a su transformación en la propiedad social y a la relación de producción comunitaria e igualitaria. Es aquí en donde vienen unas predicciones marxistas cuyo acierto o no dará el valor a la teoría económica formulada por él, o sea, por Marx. Resultará falsa la teoría si ésta no se cumple. Pues bien, la predicción marxista era que las naciones en donde se desarrollara
plenamente el capitalismo. Hasta su etapa monopolista debía sufrir la revolución que diera fin al sistema. El capitalismo avanzó triunfante en Inglaterra, Alemania, Norteamérica, y el anunciado colapso no se produjo, lo que demuestra error en las premisas marxistas. Esta es la mejor demostración de la falsedad de todo el materialismo histórico. Las pretendidas leyes históricas no tenían ningún rigor científico y la realidad se encarga de demostrarlo y se encargó como lo hemos visto. Pero el Partido Comunista sigue en su empeño de llegar al poder. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Vicencio, tú no estás en la sala, ¿no? Bueno, Señor. entonces escuchando los tres conceptos, tenemos la parte final, una violencia desatada, justificada en una lucha de clases iniciada por obreros y sostenida por obreros, es la teoría del marxismo, ¿no? Lo llama la dictadura del proletariado, obreros. Pero aquí lo que vemos es unas bandas de asesinos, narcotraficantes, que no tienen ninguna relación con obreros, que, como decía mi coronel, conviene asesinar y a destruir a quien trabaja la tierra. Y como le agregaba mi coronel González, a una región con una historia muy interesante de colonización y con una proyección geográfica y geopolítica importante para el país. Y en síntesis, podríamos decir que hay una completa disyuntiva entre la teoría marxista-leninista de la supuesta igualdad de clases y la unificación de criterios políticos para el gobierno de una nación, de un estado, en este caso Colombia, y sus regiones, con lo que hacen sus bandas armadas en estas zonas, con el argumento de que la violencia es parte de la historia. Eso tampoco lo cuentan ni los críticos ni los defensores del marxismo menos, pero es una realidad que se está viendo en el terreno. ¿Cuál es la lucha de clases que se está proponiendo para cambiar un país, supuestamente entre ricos y pobres, cuando en realidad lo que hacen las FARC es ir a asesinar al campesinado, que es el que trabaja, y sobre todo, como dice la canción popular, a dañarle el alma al campesino y meterlo en esa violencia, en lugar de educarlo y de promover la tecnificación del campo para que el desarrollo de Colombia sea armónico? Una duda grande que surge después de escuchar todo esto y muchas más, es que reflexionar alrededor de la violencia en Colombia es interminable, y cada vez se encuentra que las soluciones son muy diferentes a lo que ocurre. Pues bien, llegamos al final del ejercicio del día de hoy. Para mañana continuaremos en estas actividades y los dejamos con nuestro mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación.
Entonces llegamos al final, nos vemos a las 6 de la tarde y un feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Buenas tardes.